para poder ser bendecido por el Señor en medio de una prueba, en medio de una dificultad. Difícilmente cuando nuestro corazón se llena de incredulidad, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice que cuando nuestro corazón se llena de incredulidad, el Señor dice que es un corazón malo, o sea, malo, perverso, desviado de la voluntad perfecta del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Lo que tú mencionabas de que la prueba produce en nosotros paciencia para heredar las promesas, y también en nosotros se va fortaleciendo y vamos llegando a nuevos niveles de fe para tomar posesión de lo que el Señor ya nos ha dado. Claro, porque ahí entonces podríamos contestar la pregunta: ¿por qué sufren los justos? Ajá. Ahora, no es que seamos justos por nosotros mismos, sino que la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos hace justos delante del Padre y delante de todo, ¿me entiende? Por lo tanto, cuando el Señor prueba al justo, dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por lo tanto, yo estoy consciente, mis hermanos y amigos, de que usted nos está viendo por televisión y a lo mejor está pasando alguna aflicción, está pasando alguna dificultad, está pasando por un tiempo de lágrimas. Queremos decirle de que el Señor está formando fe y paciencia, que son los dos elementos divinos para poder manifestarse en nuestro mundo físico y en nuestro mundo material, en su situación. Cada uno de nosotros vive situaciones, vive circunstancias difíciles, pero el Señor nos concedió una posición espiritual que es superior a nuestra situación temporal. Por lo tanto, debe creer, y también junto a nosotros tenemos que creer, para que el Señor, a través de la palabra implantada, como dice Santiago capítulo 1, verso 21, dice el apóstol Santiago que a través de la palabra implantada nosotros recibimos fe y paciencia para poder heredar las promesas del Señor y para que esa aflicción y esa dificultad que usted está pasando pase pronto. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, dice el apóstol Santiago, dice, recibid con mansedumbre, dice la palabra del Señor, la palabra implantada. Quiere decir que el Espíritu Santo, cada vez que nosotros estamos en un culto, cada vez que estamos enfrentándonos a una palabra enseñada o predicada, cada vez que nos estamos enfrentando a esa búsqueda diaria del Señor, el Espíritu Santo nos quiere implantar la palabra como el potencial divino para podernos sacar de una circunstancia temporal. Todo lo que nos ocurre es temporal, pero la palabra es eterna, la palabra del Señor es eterna, y la palabra del Señor a nosotros nos concede justamente estos dos elementos, fe y paciencia. Esa fe y esa paciencia son necesarios, porque si tenemos fe y no tenemos paciencia, vamos a tener un problema, ¿verdad? La paciencia es lo que nos hace esperar, la paciencia es lo que nos forma el carácter para poder heredar la promesa, para poder recibir la bendición. Porque al Señor no solamente le basta bendecirnos, sino que a Él le basta que también nosotros podamos tener una madurez espiritual, podamos tener un cierto soporte espiritual para poder también ser formados en el carácter de santos, que el Señor nos quiere hablar acerca de ese tema de la santidad. Oye, Marquito, también la gente a veces dice, dame paciencia, y tenemos muchas veces oramos de esa manera, pero hemos entendido que mejor no pedir paciencia, porque siempre nos vemos enfrentados a diversas pruebas, porque la palabra de Dios, como dice Santiago, que a través de las diversas pruebas la paciencia es fortalecida, aumenta, crece, madura en nosotros. Es mejor que podamos orar como el Señor a través del libro de Colosenses nos enseña el apóstol Pablo, como él oraba por la iglesia. Mire, hay un tipo de oración inteligente que usted tiene que colocarla ahí en su oración diaria. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, en el verso 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de sabiduría y ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No pidamos paciencia, pidamos sabiduría e inteligencia espiritual para poder tener la capacidad de soportar las diversas pruebas, para que se desarrolle en nosotros la paciencia y podamos así conquistar las promesas que ya nos han sido dadas. Bueno, nosotros estamos conscientes de que nos están viendo muchas personas, hijos del Señor, y también personas que no han conocido todavía al Señor y que están en aflicción, están pasando por situaciones complejas en su vida, en distintas áreas, y por eso suenan los teléfonos, por eso llaman, ¿no es cierto?, a Librería Esperanza, y también nos llaman acá, y siempre nos están pidiendo la oración, es verdad, pero también es importante que usted pueda asumir su posición, pueda asumir la posición de santidad que el Señor le ha dado. Cuando hablamos de santidad,
no necesariamente estamos hablando de perfección, sino que estamos hablando de una formación. Ajá. Estamos hablando de formación, ¿verdad? Sí. Porque nosotros somos santos por la gracia de Dios. Dios nos da una posición de santidad. Ya lo somos. Ya lo somos en Cristo. Pero somos llamados a Pero serlo. somos llamados a ser santos según 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Somos llamados a ser santos, somos llamados a ser un pueblo apartado. Según el apóstol Pedro, somos llamados también a ser un real sacerdocio y una nación santa. Y como pueblo adquirido por Dios, dice la palabra que somos adquiridos. Eso quiere decir que fuimos comprados, somos propiedad de Dios. Así es. Cuando somos propiedad del Señor, somos propiedad de Él con todo, hasta con los problemas, las dificultades y hasta con el pecado. Porque el Señor se hace cargo de nuestro pecado. Si no, ¿quién sería a cargo? Claro. ¿Me entiende? Entonces, esto me recuerda mucho a una anécdota que leí hace mucho tiempo atrás acerca de un misionero tras la cortina de hierro que estaba pronto a ser fusilado al amanecer y se le aparece el Señor Jesús en la celda. Y el Señor se le aparece a este misionero y justamente este hombre estaba tan agradecido porque Jesús se le manifestó, se le apareció, que le dijo: Señor, ¿qué puedo darte si todo es tuyo? ¿Qué puedo darte si todo es tuyo? Y el Señor Jesús le dice: dame tus pecados, dame tus pecados. Y este misionero quedó impresionado porque nosotros no podemos entregarle al Señor nada porque todo pertenece a Él. Por ejemplo, si yo quisiera darle ofrenda, dinero, diezmo, si yo quisiera darle al Señor tiempo, si yo quisiera darle a mis hijos, si yo quisiera darle todo es de Él, Marisol. Así es. Todo es de Él, ¿me entiendes? Como ese predicador que decía, estoy vestido con la piel de los animales de mi Dios, estoy vestido con los zapatos de las vacas de mi Dios. Claro, O sea, es que todo es del Señor, pero hay una cosa que no es de Él y que es nuestra, muy nuestra, y que a veces no lo queremos soltar, y es el pecado, es la maldad, es la iniquidad. Son esos pecadillos, regalones que a veces tenemos, que hay que entregarlo al Señor. Hay que entregarlo al Señor para que Él pueda hacerse cargo, porque a veces nosotros no somos capaces de vencer ciertos pecados que hay. Tal vez nos están mirando gente, hermanos, que están luchando contra pecados, contra iniquidades, contra cosas que no han podido vencer, y que la única forma de vencerlos es asumiendo su posición de santidad que el Señor le ha concedido, porque a través de la fe y la paciencia usted va a poder heredar la promesa de poder ser más que vencedor por medio de Cristo Jesús, poder vencer ese pecado, poder vencer esa cosa que hoy día puede ser en tu vida, puede ser una debilidad, pero que en un tiempo más, cuando eso ya esté rendido a los pies del Señor, se va a convertir en una fortaleza. Fíjate que hay debilidades en nosotros que cuando son puestas a los pies del Señor se transforman en fortalezas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la persona que a lo mejor lucha con una adicción, supongamos lucha con la adicción del alcoholismo, alguien. Hoy día eso es una debilidad en su vida, pero cuando lo venza, cuando sea conquistada esa posición en su vida, esa persona el día de mañana va a estar ayudando a alcohólicos a salir de esa adicción. O sea, una debilidad se va a transformar en una fortaleza. en Dios nunca hay pérdida. En Dios nunca hay pérdida. Sí. El diablo te envía una granada espiritual a tu corazón y ahí te hace una tremenda perforación, dañando tu corazón, angustiando tu vida, pero el Señor ahí planta una semilla a través de su palabra en donde va a brotar, va a haber fruto y va a redundar para bien, porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Mira cómo el apóstol Pedro, Marco en primera de Pedro, bien digo, en el capítulo 1 nos llama a una vida santa. Justamente el encabezamiento de esa escritura dice llamamiento a una vida santa y nos da una pauta a seguir en el verso 22. ¿Cómo yo puedo purificar mi alma? El alma que se revela muchas veces a las cosas de Dios, el alma que cuesta a veces controlarla, cuesta que el alma se pueda convertir. Todos los días tenemos que tener una entrega continua en nuestra alma. El versículo 22, en el capítulo 1 de primera de Pedro, Pedro nos da una clave. ¿Cómo poder purificar mi alma? Mira lo que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, mediante el Espíritu. La obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ni siquiera
El apóstol Pablo menciona que vamos nosotros a obedecer por nosotros.